Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy mis amigos nos sumergimos de cabeza en un tema que ha estado resonando en los foros de fans, en las redes sociales y sinceramente en las mentes de muchos de ustedes, el supuesto silencio de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin, y lo que Afsanur Sancaktutan ha revelado al respecto. Prepárense porque vamos a desmenuzar todos los detalles. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Como les comentaba, el título de hoy es un poco intrigante y, para ser sinceros, ha generado mucho revuelo. Hablamos de por qué Hande Erçel ignora a Kerem Bürsin. Afsanur Sancaktutan revela la verdad. Esto nos lleva directamente a la relación que existió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que conquistó el corazón de millones de personas con su química en la serie Senkalkap. Su romance en pantalla se trasladó a la vida real, y durante un tiempo, fueron la pareja de moda, la pareja soñada por muchos. Compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales, sus gestos de amor eran públicos y parecían la viva imagen de la felicidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman caminos inesperados, y su separación fue un golpe para muchos de sus seguidores. Lo que ha estado circulando últimamente y lo que ha avivado las llamas de la especulación, son los rumores de que Hande Erçel estaría, de alguna manera, ignorando o distanciándose de Kerem Bürsin. Y la clave para entender esto, según lo que se comenta, es una posible revelación de Afsanur Sancaktutan, otra actriz turca muy querida y colega de ambos. Vamos a empezar por el principio, por la historia de Hande y Kerem. Su relación nació en el set de Senkalkap, una serie que de verdad se convirtió en un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem era innegable, eléctrica. Era ese tipo de conexión que te hace creer en el amor de película. Y claro, cuando los actores que interpretan a una pareja tan querida se enamoran en la vida real, la emoción se dispara. Sus seguidores se convirtieron en sus mayores fans, no solo de la serie, sino de ellos como pareja. Compartían detalles de su vida, viajes, momentos románticos, y la ilusión de que serían felices para siempre era palpable. Recuerdo perfectamente cómo cada publicación conjunta, cada story, era analizada al detalle. Eran la pareja perfecta, o al menos eso proyectaban. Pero como mencioné, la vida en el ojo público tiene sus complejidades. Las relaciones, sean o no de celebridades, atraviesan altibajos, y la presión de los medios y de los fans puede ser inmensa. Eventualmente se confirmó su separación. Fue un tema de conversación importante en su momento, y aunque hubo cierto dolor entre sus seguidores, la mayoría entendió que cada uno toma sus propias decisiones en su vida personal. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, la dinámica entre ellos parece haber cambiado radicalmente en lo que respecta a su interacción pública. Si antes compartían momentos de forma más activa, ahora parecen mantener una distancia considerable en las redes sociales y en los eventos públicos. Y es aquí donde entra la especulación. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué esta aparente frialdad? ¿Hay algún resentimiento? ¿Simplemente prefieren mantener su vida privada separada? Y es en este punto donde la figura de Afsanur Sancaktutan se vuelve relevante. Afsanur es una actriz joven y talentosa, que ha trabajado en producciones turcas muy exitosas y que además es amiga de Hande Erçel. Ha habido menciones en la prensa turca y en blogs de entretenimiento sobre unas supuestas declaraciones o comentarios de Afsanur que podrían arrojar luz sobre esta situación. Según algunos reportes, Afsanur, al ser preguntada sobre la relación entre Hande y Kerem o sobre la dinámica actual entre ellos, habría dado respuestas que insinúan que la separación fue algo complejo o que tal vez Hande prefiere mantener cierta distancia por razones personales. No se trata de una declaración directa y explosiva tipo Hande odia a Kerem, sino más bien de comentarios que sugieren que la amistad o la relación post-ruptura no es tan fluida como los fans desearían. Por ejemplo, se ha especulado que Afsanur podría haber dicho algo como que Hande está centrada en su carrera, o que prefiere mantener su vida privada al margen, o incluso que las circunstancias de la ruptura hicieron que la comunicación fuera difícil. Es importante recalcar que la información que proviene de los medios de entretenimiento, especialmente en Turquía, a menudo se basa en rumores, especulaciones y filtraciones que no siempre tienen una base sólida. Las declaraciones de Afsanur
Si es que las hubo, habrían sido interpretadas y quizás amplificadas por los medios. No tenemos una entrevista directa donde Afsanur Sankaktutan diga explícitamente, Hande Erçel ignora a Kerem Bürsin porque X, Y, Z. Lo que tenemos son inferencias, interpretaciones y quizás pequeñas frases sacadas de contexto. Sin embargo, la percepción de que Hande Erçel está ignorando a Kerem Bürsin no se basa únicamente en estas supuestas declaraciones de Afsanur. Si observamos las redes sociales, la interacción entre Hande y Kerem después de su separación ha sido mínima, por no decir inexistente. No se dan me gusta a las publicaciones del otro, no comentan, no se felicitan por sus éxitos profesionales en público. Esto, para los fans acostumbrados a verlos interactuar constantemente, es una señal clara de distancia. Podríamos considerar varias razones para este comportamiento aparente. Una de las más plausibles es simplemente el deseo de Hande de pasar página y de tener un espacio privado después de una relación pública y mediática. Las rupturas, incluso las amistades después de una relación, pueden ser dolorosas o incómodas, y cada persona tiene su propia forma de procesarlas. Quizás Hande siente que la mejor manera de sanar y de seguir adelante es mantener una distancia prudencial, especialmente con Kerem, quien fue una parte tan importante de su vida y de su carrera profesional durante un tiempo. Otra posibilidad es que la propia naturaleza de la ruptura haya sido un factor determinante. A veces las separaciones no son amistosas, o hay circunstancias que hacen que mantener una relación cercana sea inviable. Sin entrar en juicios, es una realidad que en el mundo de las relaciones, las rupturas pueden ser complicadas y dejar secuelas. También está el factor profesional. Ambos son actores muy ocupados y con carreras en ascenso. Es posible que simplemente estén enfocados en sus proyectos individuales, en construir sus carreras y en explorar nuevas oportunidades. La presión de mantener una interacción pública constante, especialmente después de una ruptura, podría ser vista como una distracción o incluso como una fuente de estrés adicional. Ahora, ¿qué papel juega Afsanur Sankaktutan en todo esto? Si Afsanur ha insinuado algo, probablemente sea porque tiene conocimiento de primera mano, al ser amiga de Hande. No se trata de que Afsanur esté creando el drama, sino de que, al ser preguntada por su amiga, podría haber dado una respuesta sincera que los medios han interpretado como una verdad revelada. Tal vez Afsanur, con su lealtad hacia Hande, ha querido defender su privacidad o explicar que las cosas no son tan sencillas como parecen desde fuera. Piensen en esto: si tú tienes un amigo que pasó por una ruptura difícil, y alguien te pregunta sobre esa persona, es natural que intentes ser diplomático pero también sincero. Si tu amiga te dice que necesita espacio, que no quiere hablar de su ex, que prefiere enfocarse en sí misma, y alguien te pregunta por esa persona, podrías decir algo como, bueno, Hande está muy centrada en su trabajo ahora, o, creo que prefiere mantener su vida privada en orden. Estas frases, dichas en el contexto de una entrevista, pueden ser magnificadas y convertidas en la verdad de que ignora a Kerem. Es crucial recordar que la vida de las celebridades es a menudo un escenario, donde lo que se ve públicamente no siempre refleja la realidad completa. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones de los medios pueden crear narrativas que no se corresponden con la verdad. En el caso de Hande y Kerem, su historia ha sido seguida con tanto interés que cualquier mínima señal se convierte en un gran titular. La supuesta revelación de Afsanur Sankaktutan no es una prueba definitiva de que Hande Erçel esté activamente ignorando a Kerem Bürsin con malicia o resentimiento. Más bien, podría ser una forma de Afsanur de expresar que Hande está priorizando su bienestar y su espacio personal. Y eso, en mi opinión, es completamente válido y entendible. Todos tenemos derecho a nuestro espacio y a decidir con quién y cómo interactuamos, especialmente después de una experiencia personal significativa como una ruptura. La pregunta de por qué sigue siendo, en gran medida, una incógnita para el público. Las razones exactas son solo conocidas por Hande y Kerem. Lo que sí podemos observar es un patrón de distanciamiento público. Y si las declaraciones de Afsanur apuntan a que Hande prefiere esa distancia, entonces esa es la información más cercana a la verdad que tenemos, aunque sea una verdad parcial y subjetiva. Es importante que como seguidores, respetemos la privacidad de las personas involucradas. Si Hande Erçel ha decidido mantener un perfil bajo respecto a Kerem Bürsin, es su derecho. Y si Afsanur Sankaktutan, como amiga, ha intentado dar una explicación coherente, debemos valorarla. No se trata de especular sobre los motivos más profundos o dolorosos, sino de aceptar que la
Esas relaciones evolucionan y que las personas toman decisiones que consideran mejores para sí mismas. En resumen, la narrativa de Ander Ercel ignorando a Kerem Bürsin surge de la observación de su escasa interacción pública post-ruptura y se ha visto alimentada por interpretaciones de supuestas declaraciones de Afsanur Sankaktutan. Estas declaraciones, lejos de ser una confirmación directa de un conflicto, parecen apuntar a que Ande está priorizando su espacio personal y su carrera. La verdad es, como suele suceder, mucho más compleja de lo que aparenta en los titulares. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar este misterio, explorando las razones detrás del aparente distanciamiento entre Ander Ercel y Kerem Bürsin, y el papel que Afsanur Sankaktutan podría haber jugado en revelar una parte de esta historia. Recuerden que si bien es fascinante debatir y especular sobre la vida de nuestras celebridades favoritas, siempre es importante mantener el respeto por su privacidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande está haciendo lo correcto al mantener su distancia? ¿Qué opinan de las supuestas declaraciones de Afsanur? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y abrir el debate. Y si disfrutaron de este vídeo y les resultó interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Ande y Kerem, o simplemente les interese el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.